Imagina que tienes un día libre. Podrías estudiar, trabajar en un proyecto, salir con amigos, descansar, hacer ejercicio o simplemente mirar una película. Pero hay un problema, el día tiene solo 24 horas. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Cada decisión que tomas implica dejar algo fuera. Y aunque esto parece algo cotidiano, en realidad es el punto de partida de toda la economía. La economía nace porque vivimos en un mundo donde los recursos son limitados, pero nuestros deseos y necesidades parecen no tener fin. Queremos más tiempo, más ingresos, mejor salud, mejor educación, mejores viviendas, más viajes, más seguridad y más bienestar. Pero no contamos con recursos infinitos para conseguir todo eso. Por eso, la economía estudia cómo las personas, las empresas, los gobiernos y las sociedades deciden qué hacer con los recursos que tienen. En otras palabras, la economía trata sobre elecciones. Y toda elección tiene un costo. Ese costo no siempre se paga con dinero. A veces se paga con tiempo, con esfuerzo o con la oportunidad que dejamos pasar. Si decides estudiar durante una hora, el costo puede ser no descansar. Si un país decide gastar más en defensa, puede tener menos recursos para salud o educación. Si una empresa usa su capital para producir un bien, quizás deja de producir otro. A esto se le llama costo de oportunidad, el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. Este concepto es fundamental, porque nos recuerda que nada es realmente gratis. Incluso cuando algo no tiene precio monetario, puede tener un costo en términos de lo que dejamos de hacer. La economía, entonces, aparece como una forma de pensar. Una forma de mirar el mundo entendiendo que siempre existen límites, alternativas y consecuencias. Uno de los grandes problemas que enfrenta cualquier sociedad es decidir cómo usar sus recursos escasos de la mejor manera posible. Para eso, debe responder 3 preguntas básicas. Primero, ¿qué producir? Una sociedad debe decidir si dedica más recursos a producir alimentos, viviendas, autos, educación, salud, tecnología, defensa o entretenimiento. Pero como los recursos no alcanzan para producir todo en cantidades ilimitadas, elegir más de una cosa significa producir menos de otra. Segundo, ¿cómo producir? Aquí la pregunta es ¿qué métodos se utilizarán? ¿Se producirá usando más trabajo humano? ¿Más máquinas? ¿Más tecnología? ¿Más capital? ¿Más recursos naturales? Esta pregunta se relaciona con la eficiencia, la productividad y los costos. No basta con producir, también importa cómo se produce. Tercero, ¿para quién producir? Una vez que la sociedad produce bienes y servicios, debe decidir cómo se distribuyen. ¿Quién recibe más? ¿Quién recibe menos? ¿De qué depende el acceso a esos bienes? ¿Del ingreso, del trabajo, de la propiedad, del mercado o de decisiones del Estado? Esta pregunta nos lleva a temas como salarios, impuestos, subsidios, desigualdad y distribución del ingreso. Estas 3 preguntas, ¿qué producir, cómo producir y para quién producir?, están presentes en todas las economías, aunque cada sociedad las responde de manera diferente. Algunas economías se organizan principalmente a través del mercado. En una economía de mercado, las decisiones surgen de la interacción entre consumidores y empresas. Los consumidores expresan sus preferencias comprando ciertos productos, y las empresas responden produciendo aquello que esperan vender. El precio funciona como una señal. Si muchas personas quieren un producto, su precio puede subir. Esa subida incentiva a las empresas a producir más. En cambio, si un producto deja de interesar, su precio puede bajar y las empresas reducen su producción. Pero no todas las decisiones se dejan al mercado. En una economía centralizada, el Estado toma las principales decisiones sobre la producción, la distribución y el uso de los recursos. En este sistema, la planificación reemplaza en gran parte al mecanismo de precios. Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los países funcionan como economías mixtas. Es decir, combinan elementos del mercado con la intervención del Estado. Las empresas y los consumidores toman muchas decisiones, pero el gobierno también participa regulando, cobrando impuestos, entregando subsidios, financiando educación, salud, infraestructura y corrigiendo problemas que el mercado no siempre resuelve por sí solo.
Esto nos lleva a otra idea importante, la eficiencia. Una economía es eficiente cuando aprovecha de la mejor manera posible sus recursos. Es decir, cuando no desperdicia trabajo, capital, tierra, tecnología o conocimiento. Para entender esto, los economistas usan una herramienta llamada frontera de posibilidades de producción. Imaginemos una economía muy simple que solo produce dos bienes, alimentos y ropa. Si dedica todos sus recursos a producir alimentos, tendrá muchos alimentos, pero nada de ropa. Si dedica todos sus recursos a producir ropa, tendrá mucha ropa, pero nada de alimentos. Entre esos dos extremos existen muchas combinaciones posibles. La frontera de posibilidades de producción muestra el máximo que una economía puede producir con los recursos y la tecnología disponibles. Los puntos que están sobre esa frontera representan combinaciones eficientes. La economía está usando plenamente sus recursos. Los puntos que están dentro de la frontera representan ineficiencia. Eso significa que hay recursos sin utilizar o mal utilizados. Por ejemplo, desempleo, máquinas detenidas o mala organización. Y los puntos que están fuera de la frontera representan combinaciones imposibles de alcanzar con los recursos actuales. La economía no puede llegar ahí, al menos no por ahora. Pero con el tiempo, esa frontera puede desplazarse. Si mejora la tecnología, aumenta la educación, crece la inversión o se descubren nuevos recursos, la sociedad puede producir más que antes. Ahí aparece el crecimiento económico. El crecimiento permite que una sociedad amplíe sus posibilidades. No elimina completamente la escasez, pero permite enfrentarla mejor. Por eso la economía no estudia solo precios o dinero. También estudia decisiones humanas, organización social, eficiencia, desigualdad, crecimiento, empleo, inflación y bienestar. La economía puede analizar algo tan cotidiano como el precio del pan, pero también algo tan amplio como por qué algunos países crecen más que otros. Puede estudiar la decisión de una persona al comprar un producto, pero también las políticas de un gobierno para enfrentar el desempleo o la inflación. Por eso se divide en dos grandes áreas. La microeconomía estudia las decisiones individuales, consumidores, empresas, trabajadores, mercados específicos y precios particulares. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto. Producción nacional, inflación, desempleo, crecimiento, tasas de interés, comercio internacional y políticas económicas. La microeconomía mira las partes. La macroeconomía mira el sistema completo. Pero ambas están conectadas. Las decisiones individuales afectan a la economía general, y la situación general de la economía afecta a las decisiones individuales. Por ejemplo, si suben las tasas de interés, las personas pueden endeudarse menos, las empresas pueden invertir menos y el consumo puede disminuir. Esa decisión macroeconómica termina afectando decisiones microeconómicas concretas. Este primer capítulo nos invita precisamente a eso, a comenzar a mirar el mundo con una lógica económica. No se trata solo de memorizar conceptos. Se trata de aprender a pensar en términos de escasez, elección, incentivos, costos y consecuencias. Porque cada vez que decidimos usar un recurso de una manera, estamos dejando de usarlo de otra. Cada vez que elegimos, renunciamos. Y cada vez que renunciamos, aparece el costo de oportunidad. Por eso, la economía no es una ciencia lejana ni reservada solo para expertos. Está presente en nuestras decisiones diarias. Cuando compramos, cuando ahorramos, cuando invertimos, cuando trabajamos, cuando estudiamos o cuando decidimos cómo usar nuestro tiempo. También está presente en las grandes decisiones de una sociedad. Cuánto invertir en educación, cuánto gastar en salud, cómo enfrentar la pobreza, cómo impulsar el crecimiento o cómo distribuir mejor los recursos. En el fondo, la economía busca responder una pregunta muy humana. ¿Cómo podemos vivir mejor usando recursos que son limitados? Y esa pregunta es tan importante para una persona como para una empresa, un país o el mundo entero. Por eso, entender los fundamentos de la economía es comenzar a entender mejor las decisiones que nos rodean. La economía parte de una realidad simple: no podemos tenerlo todo. Pero también nos entrega herramientas para elegir mejor. Y tal vez esa sea una de sus mayores enseñanzas. Aprender economía no significa eliminar los límites,
sino comprenderlos para tomar mejores decisiones. Si este tema te ayudó a entender mejor qué estudia la economía, en los próximos videos seguiremos avanzando con conceptos como oferta, demanda, mercado, precios y equilibrio. Esto fue una introducción a los fundamentos de la economía, una base necesaria para comprender cómo se toman las decisiones en un mundo de recursos escasos.